Régimen de incompatibilidades para cargos de elección popular. Una incompatibilidad es el impedimento que presentan aquellos nombrados por elección directa y tiene por objeto primordial preservar la moralidad, la integridad y la honradez. Cumple también con la función de impedir el ejercicio de dos o más cargos a la vez y de evitar que los elegidos popularmente favorezcan a intereses de terceros. La incompatibilidad se presenta en los servidores públicos y en la administración pública cuando éste tiene que generar un contrato a algún familiar con un grado de consanguinidad o de afinidad. Entonces queda impedido para hacer esta acción. ¿Qué diferencias tiene una incompatibilidad de una inhabilidad? Primero, una incompatibilidad son las actuaciones que no pueden realizar en el desempeño de un cargo. En cambio, las inhabilidades son las conductas anteriores a la selección y que le impiden la postulación. La incompatibilidad es posible renunciar a la investidura con el fin de dar legalidad. En cambio, una inhabilidad, la persona no existe la posibilidad de ejercer el cargo. La incompatibilidad siempre estará vigente mientras se ocupe el cargo o curul por haber renunciado a la investidura, y la inhabilidad es el impedimento para obtener un cargo curul ya que no tiene posibilidad de ejercerlo. La inhabilidad se presenta en ocasiones que después de un cargo por elección popular tenía una inhabilidad y no la tuvieron en cuenta. Es decir, supongamos un familiar tuvo un contrato con el Estado, eh, me parece que es en primer grado de consanguinidad, entonces lo inhabilita. Muchas veces ellos ignoran este tema. Y eh, la incompatibilidad también se les presenta porque no hacen un ejercicio bien hecho. Es decir, un alcalde, un gobernador que no puede generar diferente proyecto, diferente nombramiento, puede en ese caso nombrar un funcionario ad hoc que lo reemplace mientras ejerce ese contrato y ya después él puede seguir ejerciendo. Del régimen nacional. Del régimen nacional vamos a hablar de los congresistas. Desempeñar cargo o empleo público o privado. Gestionar en nombre propio o ajeno en asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos. Ser apoderados ante las mismas. Celebrar con ellas por sí o por esta persona. Contrato alguno. La ley establecerá las excepciones de esta disposición. Ser miembro de juntas de consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren o manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Del régimen departamental. Del régimen departamental encontramos al gobernador. El gobernador tiene impedido celebrar en su interés particular o por sí por interpuesta persona o representación de otro, contrato alguno con respectivo departamento, con sus entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos provenientes del mismo. Tomar parte de actividades de los partidos o movimientos políticos, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. Intervenir en cualquier forma fuera del ejercicio de sus funciones a celebración de contratos con la administración pública. Desempeñar simultáneamente otro cargo o empleo público o privado. En el caso del gobernador, a veces vemos que los gobernadores sí toman partido, aunque lo tienen prohibido, pero lo hacen para favorecer a los alcaldes de los municipios. El gobernador también tiene impedido intervenir en nombre propio o ajeno en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones en cuales tenga interés el departamento o sus entidades descentralizadas. Ser apoderado o gestor ante las entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales del respectivo departamento, o que administren tributos, tasas o contribuciones del mismo.
inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el periodo para el que fue elegido. Hablando de entidades descentralizadas, podemos hablar de la CAR, y la CAR se nombra al gerente con los 14 alcaldes de los municipios, y el principal votante ahí es el gobernador. Él también ejerce presión cuando se generan estas elecciones para nombre de gerente. Ahora vamos a hablar de las asambleas departamentales. Las asambleas departamentales tienen impedido aceptar o desempeñar cargo como empleo oficial, ni vincularse como contratista con el respectivo departamento, intervenir en la gestión de negocios o ser apoderado ante entidades del respectivo departamento o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas o por sí o por interpuesta persona contrato alguno, con las excepciones que trata el artículo siguiente. Ser miembro de las juntas o consejos directivos del sector central o descentralizado, de cualquier nivel del respectivo departamento, o de instituciones que administren tributos, tasas o contribuciones procedentes del mismo. En las asambleas el ejercicio que más se ve es como el control al gobernador, en control político, en los temas económicos, aunque se ve muy de frente trabajando a los diputados en elecciones de alcaldes y elecciones de gobernador. Las asambleas también tienen impedido celebrar contratos o realizar gestiones con quienes administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo departamento, o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de este. Ser representante legal, miembro de juntas o consejos directivos, auditor o revisor fiscal, empleado o contratista de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento. Ahora vamos a hablar del régimen distrital, en el cual encontramos los consejos distritales. Los consejos distritales tienen impedido gestionar en nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades distritales, o ser apoderados de las mismas, o celebrar con ellas por sí o por interpuesta persona contrato alguno. Ser apoderados o defensores de procesos en que sean parte del distrito, sus entidades descentralizadas o cualquier otras personas jurídicas en las que aquel o estas tengan participación. Vamos a hablar también del régimen municipal, en el cual vamos a encontrar el alcalde. El alcalde tiene impedido celebrar en su interés particular, por sí o por interpuesta persona o representación de otro, contrato alguno con el respectivo municipio, con sus entidades públicas o privadas, que manejen o administren recursos provenientes del mismo, tomar parte en las actividades de los partidos sin perjuicio de ejercer el derecho al sufragio. Intervenir en cualquier forma fuera el ejercicio de sus funciones en celebración de contratos con la administración pública. Intervenir en nombre propio o ajeno en procesos o asuntos fuera del ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el municipio, distrito o sus entidades descentralizadas. Ya a nivel de alcaldía, muchas veces se observa que los alcaldes hacia todos sus funcionarios les dicen o tratan de influenciarlos por qué persona deben votar. Entonces, ese es un manejo que tampoco se debe hacer, pero se hace. En el tema de celebración de contratos, a veces tienen inhabilidades, pero en los municipios suceden unos casos específicos. Por ejemplo, cuando hay una sola empresa que presta un servicio y se entiende que esos contratos deben servir y favorecer al mismo municipio, pero existe esa incompatibilidad ahí, para lo que pueden hacer a través de otra empresa a nivel departamental, o lo podrían hacer nombrando un alcalde ad hoc para hacer el contrato. Ahora vamos a hablar del consejo, el consejo municipal. El consejo municipal tiene impedido ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, celebrar contratos con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones
que más adelante se establecen. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizados del respectivo municipio o de las instituciones que administren tributos procedentes del mismo. Celebrar contratos o realizar gestiones con las empresas naturales o jurídicas de derecho privado que administren o manejen o inviertan fondos públicos o procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de este. Los consejos municipales también tienen impedido ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del respectivo municipio o de las instituciones que administran tributos procedentes del mismo.